Vamos a darle la bienvenida a Katia Araujo, que nos acompaña el día de hoy para inaugurar este programa que queremos que sea un aporte para la formación de todos y todas los estudiantes. Programa que tiene por nombre Páginas Sociales, ¿no? Katia, mucho gusto de que nos acompañes. Estuvimos a punto de acudir a tu lanzamiento del libro Hilos Tensados, ¿no? Pero tuvimos algunos problemas ahí que creo que tuvo todo el país y todo el mundo, ¿no? No lograste finalmente hacer el lanzamiento del libro. Cuéntanos un poco cómo piensan difundirlo, cómo piensan trabajar ese proceso. Sí, bueno, primero agradecerte mucho la invitación y la oportunidad de estar contigo y luego a través de ti con los estudiantes de la Universidad de las Américas y poder intercambiar un poco las ideas o los conocimientos que he ido adquiriendo a través de las investigaciones que yo o el grupo de investigación con el que trabajo hemos ido produciendo en ese tiempo. El libro Hilos Tensados es un libro producido por el Núcleo Milenio de Autoridades y Simetrías de Poder. Yo fui la editora, pero todos somos investigadores de ahí. Y efectivamente debió haber sido lanzado el 19 de marzo. El libro es un libro gratuito que circula gratuitamente porque fue una decisión nuestra que así fuera, y la colección IDEA del Instituto de Estudios Avanzados realmente nos ayudó mucho, fue un gran soporte a que eso ocurriera. Nos parecía que estos conocimientos son conocimientos que deben estar hechos para circular en la sociedad y gratuitamente y llegar a todo aquel que lo quiera hacer. Por eso también estoy muy contenta de esta invitación, porque este tipo de productos son cosas que son muy importantes, me parece, para abrir algo que es esencial para nuestra sociedad, que es el diálogo y la reflexividad acerca de lo que nos está aconteciendo. Bueno, en esa perspectiva de incentivar el diálogo y la reflexividad, nosotros no quisimos hacer una presentación del libro tradicional, sino usar la posibilidad de ese lanzamiento para convocar a varias personas y connotados intelectuales y políticos del país para que pudieran hacer una reflexión sobre lo que nos está ocurriendo. Bueno, como sabemos, por la emergencia sanitaria y por los acontecimientos que se desarrollaron, eso no se pudo llevar a cabo. De todas maneras, eso ha quedado postergado, ya sea para otra oportunidad o para a más largo plazo o a corto plazo en una modalidad un poco distinta, no sé, en streaming. Pero todavía estamos viendo qué va a ocurrir con eso. Claro, bueno, pero por mientras, para efectivamente democratizar el conocimiento, nosotros como universidad en el marco del mes del libro estamos difundiendo como facultad el libro Hilos Tensados para entender el octubre, o para leer, perdón, el octubre chileno. Creemos que es un material de apoyo de primera necesidad y sobre todo para la formación de nuestros estudiantes de las carreras de psicología y trabajo social, ¿no? A propósito, bueno, Muchas de gracias. eso, sí, a propósito de eso, tú has estudiado las transformaciones estructurales de la sociedad chilena, sus efectos sobre los individuos y el lazo social durante los últimos 15 años. Nos gustaría partir entonces esta entrevista preguntándote cuál crees tú es el trazo que podemos seguir desde nuestro pasado como sociedad que nos pueda ayudar a comprender de alguna manera los fenómenos sociales que comenzaron el año pasado. ¿Qué antecedentes ves de ello en los distintos procesos que hemos tenido, que hemos vivido en las últimas décadas? Mira, yo quiero subrayar algo que has dicho. Yo creo que uno puede contribuir en esta pregunta tú sobre los rasgos de hoy desde lo que uno estudia, es decir, del particular ángulo que uno tiene en sus estudios. Y ahora sí hablo de mis estudios. Yo lo que he hecho efectivamente es tratar de seguir la pista de las transformaciones, cómo afecta las formas en que se producen los individuos, la manera que los individuos tienen que enfrentar la vida social, pero también las maneras en que se va transformando el lazo social, y entendiendo el lazo social por aquello que ordena las interacciones, o sea, de manera muy básica, ordena las interacciones, los presupuestos a partir de los cuales las personas actúan, los principios de relación entre ellos, los principios de vinculación. Y es desde ahí donde yo puedo hablar. Yo creo que hay en tu pregunta una dimensión que es más
contingente, en el sentido de las últimas décadas, y una cuestión más histórica, ¿no? Hay como dos maneras de tomarla. Yo no soy historiadora, soy socióloga, es, eh, pero yo diría que lo que mis estudios me mostraron, o una cuestión muy importante que mis estudios mostraron en este tiempo, respecto a de estas transformaciones, tenían que ver, por un lado, con el enorme efecto y el desmesurado efecto de las transformaciones estructurales en la vida de las personas y cómo había obligado a estas personas a transformarse como individuos, ¿no? Es decir, toda la modificación del modelo económico, la introducción del modelo neoliberal, que no solo es un modelo económico, sino es un modelo societal y un modelo de individuos, es una oferta ideal social, constituyó verdaderamente un verdadero desafío para transformar las maneras en que normalmente habíamos enfrentado la vida social. Y luego la otra cuestión que aconteció en este tiempo, más estructuralmente también, es que llegaron una cantidad muy grande de ofertas, o sea, se fueron concretando ofertas, que eran ofertas de pensarnos como sujetos de derecho, como desde los principios de igualdad, desde empujes para transformar las relaciones de poder y asignaciones de poder entre hombres y mujeres, niños y adultos, etcétera. Una cantidad de procesos a los que yo creo uno puede llamar democratización, empujes a la democratización de las relaciones sociales, ¿no? Y en ese contexto, a mí lo que me parece importante es entender, por un lado, ese lado que es eh, las exigencias estructurales, económicas, que han implicado trabajo sin fin, que han implicado salarios, eh, un aumento salarial que no necesariamente se ha visto reflejado con las exigencias estatutarias, o sea, lo que yo tengo que mostrar y lo que tengo que tener para mostrar cierto estatus o para responder a necesidades o las nuevas necesidades que la población tiene. Todo eso que yo creo que ha sido bastante discutido por muchos colegas, sino también lo otro, y que es quizá donde a mí me gustaría centrar más bien esta conversación, que tiene que ver con la cuestión del lazo social. En, en las investigaciones que yo hice, una de las cosas que creo que se mostraron muy temprano, 2004, 2005, por ahí, y que han ido avanzando, es que en la sociedad lo que ha ocurrido es como la permanencia de ciertas lógicas relacionales que son lógicas históricamente presentes en el país, que no se movieron demasiado, que se mantuvieron, a pesar de todas estas ofertas de democratización, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay cuatro cuestiones que son extremadamente importantes. Una, que la gente siguió esta lógica de que existen jerarquías que son naturalizadas, o sea, que son naturales, que en realidad yo ocupo este lugar jerárquico básicamente por cuestiones que están dadas, no sé, el color de mi piel, mi apellido, no sé, mi familia, etc. Y eso se ha mantenido. La otra cosa, que es como una lógica que también uno puede descubrir, es la lógica de los privilegios. Es la idea de que en realidad hay que movilizar privilegios permanentemente, que muchas veces están asociados a esta cosa como de jerarquía natural, pero la lógica de privilegios y de el pituto, etcétera, etcétera, de movilizar los privilegios. La gente tiene privilegios. Todos tenemos tipos de privilegios distintos, todos, de un tipo o del otro. Pero hay sociedades, como algunas sociedades, que los movilizan más y los hacen tener más peso, ¿no? Los instrumentalizan más. Y este yo creo que ha sido el caso también acá, un uso muy desmedido de estos privilegios para cuestiones que no tendrían que haber sido tramitadas a través de los privilegios. La tercera cuestión que yo creo que también ha sido muy importante es la cuestión de las jerarquías muy rígidas, o sea, una idea muy rígida de lo que es la jerarquía, que ha estado asociada con formas autoritarias. O sea, quiero decir, las sociedades siempre tienen asimetrías de poder, ¿no? Pensar de que no existen asimetrías es muy absurdo, es como el médico claro. cuando dice, mira, tienes que ponerte una mascarilla, ahí hay una asimetría de poder en juego, sin duda, y hay una relación de autoridad que se está ejerciendo. Entonces,
todas las sociedades tienen asimetrías de poder que se convierten en jerarquías, que son jerarquías que en el momento que están actuando, que se puede constituir en jerarquías, pero el problema no es que hayan asimetrías o jerarquías, el problema es cuán rígidamente son tratadas y de qué manera, modalidades son tratadas. Y en el caso de nuestra sociedad, esas jerarquías han sido extremadamente rígidas y gestionadas de una manera muy autoritaria. O sea, autoritarismo y jerarquías rígidas han estado de la misma manera. Yo no estoy hablando solamente de las élites, estoy hablando de la sociedad en transversal, que yo creo que es muy importante subrayar, que hay todo. Y entonces ha sido esta tercera cuestión. Y la cuarta, que yo creo que es bastante erosiva y que ha sido bastante erosiva, es una concepción que ha sido como compartida muchas veces de que la sociedad es una especie de campo de batalla en donde lo que hay que hacer es mostrar cuánto poder tienes al otro y hacer un uso amenazante del poder respecto al otro, y la idea de pensar de que esa fórmula, esa confrontación de poderes es la única forma en la que yo puedo protegerme en la vida social o que puedo alcanzar algo en la vida social. Yo no estoy diciendo aquí que la gente sea internamente mala, esa no es mi manera de ver las cosas. Yo creo que todo esto tiene que ver con dinámicas sociales y que están definidas socialmente. Esto no es un estudio psicológico de las personas en Chile, no tiene nada que ver con la psicología individual, es que la vida social y sus dinámicas te obligan o te llevan, te orientan, no sé si te obligan, pero te orientan, te ponen condiciones para la manera en que actúas. Y estas cuatro cuestiones han estado extremadamente presentes. Y estas cuatro cuestiones que han estado extremadamente presentes, que están todavía presentes, por supuesto, se friccionan con toda esta otra cuestión de la igualdad, etcétera, etcétera, de las promesas de derecho, etcétera. Pero yo creo que también es interesante verlas en términos como más diacrónicos, más longitudinales, y y también pensar cuáles son sus consecuencias. Y yo diría que tiene al menos dos consecuencias, o por lo menos sus consecuencias vistas desde dos perspectivas. Yo creo que todo esto que acabo de decir, por un lado, ha tenido la consecuencia de que las élites instalaron, o sea, se acomodaron en una forma de gestión de la población, del pueblo, que es toda la sociedad restante, más allá de, que se acomodaron una forma de gobierno o a los individuos, desde lo político, desde relaciones más individuales de uno a uno, en las cuales de lo que se trataba era de hacer una especie de tutelaje de la población. Esto ha sido muy discutido por académicos, investigadores de otros lados. Guillermo Nugget ha insistido, que es un sociólogo peruano, ha insistido mucho en esta tesis del tutelaje, ¿no? Y el tutelaje básicamente quiere decir que las élites lo que hicieron fue tratar a la población, al pueblo, a la sociedad, como uno lo quiere llamar, como si fueran menores de edad. O sea, en la concepción clásica de los menores de edad. Es decir, que no tenían suficiente capacidad moral, que no tenían una ética desarrollada, que no eran suficientemente racionales o suficientemente formados. Y entonces, en esta concepción que viene, bueno, de esta idea de el pueblo bárbaro y la barbarie desde el siglo XIX en adelante, en esta concepción, las élites se justificaron en estas formas de tutela, o sea, la mesura, la sapiencia, la moralidad, etcétera, etcétera, están de mi lado, y lo que yo tengo que hacer es básicamente hacer por ti, decidir por ti, tomar las orientaciones del país por ti, y no necesariamente tengo que escucharte. Y eso dio lugar, por un lado, a eso que en un libro que yo escribí, se llama El miedo de los subordinados, se describe como o sea, los componentes del autoritarismo. Por un lado, esperar que la gente te obedezca
maquinalmente, o sea, no tienes que explicarle, porque si eres menor de edad, ¿para qué le vas a explicar? Claro. No tiene que entenderlo, no tienes que persuadirlo para que haga las cosas, no, hay que, simplemente tiene que obedecer. Y en segundo lugar, como ese modelo es muy, muy frágil, porque yo te impongo y no te explico, no te digo para qué, ni por qué, ni las razones, ni cómo lo pensé, entonces el otro lado es no solamente la expectativa de obediencia maquinal, sino que el otro lado es una autoridad que siempre hace gala de su fuerza para poder sostener la obediencia, porque si no la hago porque la entienda y acepte, entonces tengo que a, 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 hacer gala de mi fuerza. Y entonces yo creo que una de las grandes cuestiones que ha estado en juego ha sido, una de las grandes consecuencias tiene que ver con esta cuestión de las formas tuteladas, las formas autoritarias de gobierno de parte de las élites, pero también ha supuesto del lado de las élites una clausura de las élites, porque ellos se clausuraron y cerraron y se consideraron como autosostenidas y también justificadas en una especie de convicción de innata superioridad, con muchas dificultades para renunciar a sus privilegios, y que muchas veces, en la medida que ha pensado el bien común en función de sus propios criterios y también intereses, ha desvirtuado de entrada la idea misma del bien común, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las consecuencias. Eso cuando uno lo piensa de las élites. Pero también está la otra consecuencia que tiene que ver en general con las formas en que se da la vida social, las relaciones que tenemos unos con otros. No tendremos que ser de las élites ni económicas, ni sociales, ni políticas, porque de estas élites de las que hablaba era de todas estas, y élites políticas de derecha y de izquierda. Aquí yo creo que es bien difícil hacer excepciones, ha sido una forma de conducta de las élites, pero, y que uno lo ha encontrado y lo hace, eso está presente incluso cuando uno ve las discusiones hoy o cuando ve procesos hoy. Pero el otro lado, decía, es también la sociedad, las consecuencias para la sociedad en general, para los individuos y para las relaciones entre los individuos. Y yo creo que una cuestión esencial ahí es que estas maneras, estas 4 maneras que yo había hablado antes, estas lógicas, y la manera en que eso, y las consecuencias que tuvo, ha implicado verdaderamente que se trate de una sociedad con muy poquita experiencia respecto a prácticas deliberativas. O sea, muy poca experiencia para soportar el conflicto. Una sociedad que piensa muchas veces que el conflicto es malo y que hay que esconderlo, que sostener tu propio punto de vista en contra del resto es básicamente un susto, ¿no? Porque en realidad disentir es problemático, porque la idea del conflicto está asociado con como una especie de, el conflicto es la guerra, el conflicto es violencia, el conflicto son consecuencias extremadamente graves. Y entonces, una sociedad, por eso, que tiene poca experiencia en prácticas deliberativas, poca experiencia en resolución de conflictos, en convivencia con el conflicto, eh, poca experiencia también en cómo se vive una relación horizontal con el otro. Eso también, o sea, como estas prácticas de confrontación de poderes no son solo las élites, son de todo el mundo. Hay poca experiencia en lo que significa verdaderamente una relación horizontal. Y los grados de respeto, los grados de autocontrol, los grados que requieren las relaciones horizontales, además que es una enorme exigencia. Y también eso es una sociedad en la cual, en consecuencia de todo lo que acabo de decir antes, hay una también limitada experiencia del ejercicio de la autonomía en el contexto de la vida social. O sea, hay poca experiencia para resolver esta cuestión que es la tensión entre autonomía y bien común. El bien común y la autonomía siempre están tensionados. Y las sociedades y los individuos en la sociedad están permanentemente obligados a encontrar maneras de resolverlo. Pero sociedades que han sido pensadas como fuertemente tuteladas, esta experiencia también es una experiencia que no es una experiencia usual socialmente hablo. Yo no hablo en las vidas personales
en cada una de las personas. Eh, y finalmente creo que ha significado que esta idea de de las relaciones sociales como una confrontación de poderes cruda y constante, y que la vida social se trata finalmente de imponerse a los otros, ha estado, está bastante presente todavía. O sea, es como cómo se vive la vida social, cómo se obtiene lo que uno quiere sin una confrontación de poder, sin la necesidad de mostrar cuánto poder tengo y ponérselo encima al otro. Y eso y eso ha generado, me parece, genera muchas tensiones también al mismo tiempo, todo esto que acabo de mencionar, todo este escenario, con el hecho de que en realidad, por otro lado, todos estamos esperando que haya un mundo mucho más horizontal, que sea un mundo en el cual tengamos otras formas de resolver como las asimetrías de poder, etc. Y entonces, yo diría que esa tensión es en la que el 18 de octubre nos ha encontrado a todos. O sea, hay un momento en que teníamos que cambiar las lógicas y los principios con los que habíamos venido actuando, cada vez más empujados por las expectativas de horizontalidad, por la democratización de las relaciones sociales, y que ese proceso lo que había ido produciendo, todo eso también mostrarlo en los estudios, son niveles de irritación extremadamente alta, y eso fue antes del 18 de octubre, entre las personas, y también la idea, que es, bueno, algo, estoy preparando un libro que espero que salga pronto, que tiene que discute esta cuestión, que es la idea del cansancio, ¿no? La sociedad como un lugar que cansa, ¿no? Y no solo por las exigencias estructurales, que son desmesuradas, el trabajo, las deudas que uno tiene que tener para poder seguir la vida, sino porque las interacciones con los otros se convirtieron en especies de como campos de batalla en llamas, para decirlo, antes del 18, etc. Entonces yo creo que eso es muy importante eh, porque quizá permite explicar las formas en que se ha dado el 18 a lo que estamos también enfrentados ahora. Un cambio que tiene, o sea, digo, un enfrentamiento y un desafío que es colectivo, pero al mismo tiempo es individual, porque estas fórmulas, estas formas en que se ha dado lazo social, estas ideas de cómo se manejan las jerarquías, el poder, la confrontación de poderes, se tienen que resolver colectivamente, pero requieren sobre todo un esfuerzo individual, porque como eh, he insistido en otro lado, y quisiera insistir acá, el enemigo, me parece, el peor de todos, está dentro de uno mismo. Bueno, hay hartos antecedentes entonces en lo que tiene que ver con tu área de expertise, ¿no? El tema del lazo social se hace bastante evidente que había como un proceso de ebullición, ¿no? Que estábamos generando. Si uno revisa un poco el libro y los tensados para leer el Octubre chileno, se plantean ahí una serie de lecturas en torno a temáticas que no están para nada cerradas, con opiniones incluso en algunos casos divergentes entre sí, entre los investigadores, no acabadas de parte de cada uno de ellos, que habrían antecedido al Octubre chileno, ¿no? En donde uno podría decir, es un estallido, pero es difícil pensar que esto no se veía venir, a menos que se explique un poco por esto mismo que tú estás diciendo, ¿no? Esta naturalización de la jerarquía, esta naturalización del poder y esta idea de la tutela de las élites políticas, a lo mejor les hizo estar miopes respecto de no ver con antelación que se venía todo esto, ¿no? Hay antecedentes en torno al trabajo y la precarización laboral, el consumo y el endeudamiento, la crisis de la vivienda y otros que se explican muy bien en la primera parte de este libro. ¿A qué crees entonces que se deba este tipo de afirmaciones de no se veía venir? ¿Qué es lo que no se veía venir? ¿El descontento o más bien la reacción a este descontento? Es decir, sí se podía reconocer que había esta fricción, esta tensión, pero no se esperaba que prendiera, que fue otra de las frases desafortunadas tal vez del proceso.
Yo creo que ahí habría que como distinguir. Yo creo que hay una parte que difícilmente se podía ver venir, que es la forma específica en que esto tomó, ¿no? Había varios estudios que estaban mostrando que efectivamente había una creciente politización, el PNUD, algunos trabajos del COES, etcétera, que mostraban esta creciente politización de la sociedad chilena. Habían muchos otros estudios que mostraban también el grado de dificultad para la vida social y de descontento, de malestar o incluso de irritación, como había dicho antes, que había en la sociedad. Pero aquellos que pensaron que la politización estaba aumentando con el número de protestas, etcétera, yo creo que lo que no pudieron prever es la forma misma que tomó esta protesta. Yo creo que que probablemente se pensaba que estas formas o sea, que estas formas de protesta, de aparición de las demandas iban a ser mucho más las formas tradicionales, más usuales para nuestros tiempos, más organizadas, más en relación a- o sea, una politización un poquito más tradicional, no tradicional en el sentido antiguo, sino más tradicional de lo que ya estábamos acostumbrados en el último tiempo. Y esto yo creo que fue, la sorpresa fue más bien para todo el mundo el nivel, o en relación con esos estudios, el nivel de inorganicidad, ¿no? En el sentido de que son formas, en el fondo lo que ocurrió en octubre, son formas em, que no tienen un sentido completamente articulado, es decir, hay un gran sentido general que es, estamos en contra de lo que acontece, de los abusos, de las exigencias, de lo que este modelo me exige para poder mantener mi vida y la vida de los que quiero, de mis cercanos, etcétera. Eh, pero hay esta cuestión más general, pero al interior hay bastante desarticulación en términos de los microsentidos de los cuales todo este movimiento eh, resulta, digamos. Hay como, no hay una demanda o dos demandas que articulen todo esto, como ha ocurrido, por ejemplo, en otros momentos aquí, o que ha ocurrido en otros países, sino que es verdaderamente una especie de archipiélago de diferentes demandas y archipiélago también de interpretaciones del país, un archipiélago, o sea, por el hecho de que hay muchas islas, de lo que habría que esperar. Entonces yo creo que un nivel de organicidad muy grande, la ausencia de mediaciones, creo que también era como, no hay vocerías, la ausencia de vocerías, y también las formas de violencia inorgánica que aparecieron, ¿no? Formas espontáneas, eh, y resultado de una mixtura de enorme de motivaciones para esa violencia y para las formas de esa violencia. Entonces yo creo que era muy difícil prever que o fue muy difícil prever que iba a ocurrir de esa manera exacta, pero eso por un lado. Pero por otro lado, si uno piensa otras cosas, claro, eso es solamente, nadie lo previó, nadie lo escribió directamente, etcétera. Pero si uno ata, ata, ata cabos, y bueno, es un trabajo retroactivo, por supuesto, creo que habían bastantes indicios de que, o por lo menos a mí me parece bastantes indicios, que esto podía ser un camino hacia donde este llamado malestar, que ya se había convertido en indignación e irritación muy fuerte, podían ir, porque yo creo que una de las cosas que pasó en la última década, probablemente que comenzó a mostrarse cada vez más, es que había un proceso cada vez mayor, no solo de irritación, sino de desapego de las normas comunes que rigen a la sociedad. Entonces, como un desencanto y un desapego de esas cuestiones comunes. Entonces, quizá por ahí uno podría haberlo pensado. Pero entonces creo que de esa perspectiva, ¿cómo ocurrió? No, las formas de su politicidad no. Pero la verdad es que estaba avisado que en algún momento algo iba a ocurrir y que iba a ser grande, estaba avisado y todo el mundo
O sea, basta mirar los estudios que hay, y yo creo que en ese sentido Hilos Trenzados busca aportar, porque lo que intentamos hacer con las especializaciones de cada uno de los investigadores de nuestro centro fue poner un ámbito, ¿no? Y mostrar cómo en cada ámbito había una serie de síntomas que, que eran evidentes y que son síntomas, que yo creo que es muy importante también decir que toda la primera parte de Hilos Trenzados no es hecha como una interpretación retroactiva, sino que recoge todo lo que había sido investigado y que había sido escrito y publicado, es decir, que eran cosas escritas, publicadas al alcance. Yo creo que ahí hubo, en verdad, una ceguera de, la, de, las, de, las, de las élites políticas, de los gobiernos, unos más, otros menos, eso también hay que decirlo, pero que hubo una ceguera. Yo creo que una cosa que contribuyó mucho a esta ceguera fue una versión que continúa circulando, que es que en verdad era como casi impensable en un país que se suponía que se había modernizado fuertemente, que había mejorado sus condiciones de vida, lo cual es así, mejoró materialmente las condiciones de vida. Sería absurdo negar que hay más, hay, hay menos pobreza, etcétera, todos estos indicadores que no voy a detenerme, sería absurdo, pero entonces se quedaron en esta dimensión, eh, eh, pensando que, bueno, y había una clase media grande, que emergente, que estaba disfrutando por fin de estas ventajas de la modernización. Y esa yo creo que es una lectura que no permitió ver varias cuestiones que eran esenciales, que también estaban ocurriendo, que, que, que el costo que estaba teniendo todo esto que ellos estaban mirando como modernización. La gente, yo creo que en mis estudios también una cosa que se muestra es que las personas reconocen la mejora de situaciones, pero el costo, pero lo que no se recogió fue que el costo de todos estos procesos de modernización, de todo lo que han implicado, de todo este cambio, todo este modelo económico, fue individualizado y lo han tenido que pagar los individuos y las familias. Y que eso iba a tener consecuencias, y que el nivel de injusticia y la avaricia que también mostraron muchas veces las clases dirigentes de este país en la redistribución de la riqueza iba a tener consecuencias. Que el exitismo, ese discurso puramente exitista que uno sigue escuchando incluso hoy, ¿no? Iba a tener consecuencias, porque bueno, si el país es tan exitoso, ¿por qué no mi situación es mucho mejor de la que tengo? Que, que una tecnocracia, que un gobierno tecnocrático gobernado por indicadores y números, que solo ve las copas de los árboles y no ve qué está pasando con las raíces, iba a tener consecuencias. Entonces yo creo que no lo vieron porque estaban demasiado metidos en una lógica que es una lógica utilitarista, y me vieron que la sociedad es mucho más que la sociedad funciona mucho más que eso, por un lado, y por otro lado, no hicieron una reflexión sobre los costos y también la necesidad de redistribución, con mucho mayor justicia de la que ha ocurrido, la verdad. Apretaron la tuerca todo lo que pudieron y bueno, y ahí estamos, ¿no? Justamente la segunda parte del mismo libro habla un poquito de esa inorganicidad de la que hablas tú, ¿no? Se expresan distintos acontecimientos e irrupciones en torno al 19 de octubre, 19 de octubre, 18 de octubre. Hay antecedentes que podemos encontrar en el gran impulso que desde antes venía generando los movimientos feministas y que efectivamente permea y retoma protagonismo en este contexto con la intervención performática de relevancia mundial de las tesis. Pero también podemos leer en este libro interpretaciones de esta inorganicidad expresadas en la localidad del conflicto, en la figura del territorio de la hormida, por ejemplo, a la vez que de globalización del mismo, con este artículo tan sugerente, o este capítulo, perdón, tan sugerente de la mirada dorsal del Joker.
En este apartado del libro, es el que parece en cierta medida más polémico y sugerente, está escrito en el ardor del estallido y efectivamente muestra esta inorganicidad. ¿Cómo ves hoy día, Katia, estas lecturas desde la distancia temporal, por un lado, pero también en un contexto mundial radicalmente distinto en el que nos encontramos hoy con la expansión del coronavirus? ¿Crees que la situación de Mm. pandemia a nivel mundial ha hecho que estos conflictos y sobre todo la reacción sociopolítica que despertó en octubre de 2019 quede atrás? Bueno, voy por partes porque tu pregunta tiene varias partes. Mira, efectivamente el libro está dividido en dos partes. La primera es una parte, yo diría, más clásica, ¿no? Ujú, En el sentido de que realmente respeta todos los cánones de la, de la eh, comunicación científica, pero ujú, intenta ponerlo en términos que sean accesibles para la mayor parte de personas que quieran leerlo. No se necesita ser un académico para leerlo en todo caso, ujú, necesariamente. Pero la segunda parte era una apuesta, hicimos una apuesta. ujú, En la sociología y en las ciencias sociales hay una dimensión, o sea, que es la menos, probablemente la menos desarrollada, que es el ejercicio analítico de la contingencia. Es muy complicado y es muy complicado por diversas razones, porque es como muy riesgoso. Eh, y es una cosa que tienen que enfrentar, por ejemplo, los estudios de movimientos sociales, que a veces es muy difícil como vincular estas dimensiones de lo que está aconteciendo con la cuestión más estructural. Entonces el libro intentaba hacer una respuesta, ujú, una cuestión, una primera parte que fuera así como tratar de ver cuál es la situación del día antes estructural, y luego una segunda que entrara en esta cosa más arriesgada de, de, de analizar, de devolver la contingencia, de devolver lo que está aconteciendo. Y yo, la verdad, agradezco mucho y admiro mucho a mis colegas que aceptaron el reto de hacerlo, porque no es simple. Inevitablemente está incorporada la propia subjetividad, siempre lo está, pero en estos momentos más. El riesgo del error es enorme, pero, eh, pero, pero al mismo tiempo, y bueno, los trabajos lo hacen y lo resuelven de manera distinta. Hay algunos textos que realmente también son muy interesantes porque intentan, como la bitácora sociológica, intentan mostrar lo que es un trabajo sociológico, o sea, que muestran de análisis de la situación en el acontecer, y yo creo que metodológicamente es realmente muy valioso, aparte de todas las grandes reflexiones que están ahí. Hay otros textos que son más bien lo que intentan es hacer un juego de devolución de las emociones, de las dinámicas, de los procesos, al enfrentar el acontecimiento. Entonces yo creo que esa eh, es la parte más arriesgada del libro, y puede ser, por supuesto, como siempre, así como sujeto a discusiones, pero creo que es una parte muy rica, porque ujú. visto a la distancia, es probablemente la parte que lo que nos va a devolver es el momento mismo, ¿no? El momento mismo y desagregar el momento mismo. Ahí estás, a este artículo que en apariencia podría ser visto como muy simple, de alguien que va a la manifestación más grande de la historia, ¿no? Ujú. Y que es solamente un relato, pero un relato en que uno puede vivir esto que decía, esto un poco el desconcierto de todo el mundo, las ilusiones. O sea, hay algo extremadamente rico, yo creo, en estas apuestas, en el análisis de la contingencia. Entonces, dos cosas: para lo que va a devolver para después, y como enorme esfuerzo metodológico de tratar de ver, eh, de tratar de abordar la contingencia. Cuando uno trabaja con la contingencia, yo creo que eso es muy importante, uno la recoge, pero yo creo que hay que dejar, que en realidad lo esencial que está en juego ahí, a mi juicio, es tratar de ver luego con el tiempo y en el decantado. Estamos todavía muy cerca, eso sí también quisiera decir, uno dice ya con más Sí, distancia, pero todavía estamos muy cerca. es verdad. Con el decantado del tiempo, yo creo que la contingencia son momentos excepcionales, y los momentos excepcionales tienen sus propias lógicas, entonces uno no puede generalizar desde ahí, pero lo que tienen las contingencias es que muchas veces funcionan son como, a mi juicio, es mi imagen, la imagen que me gusta usar, como dramatizaciones en las cuales eh, las
los hilos de la tragedia están ahí. Están urdiéndola, los hilos. Pero la forma que toma, la escenificación, es excepcional. Entonces aquí yo creo que ahí hay que dejar de tomar, que pase el tiempo para poder decantar qué hay ahí, pero que hay una cuestión bastante, digo, hay material muy rico y hay lecturas muy ricas y un trabajo y un esfuerzo muy importante para desarrollar esta sociología de la contingencia. Sobre lo segundo, mira, la verdad es que yo creo yo no creo que haya desaparecido nada de lo que los acontecimientos del 18 de octubre mostraron. Eso no ocurrió. Pero lo que sí creo es que esos acontecimientos, a partir del 18 de octubre, lo que hicieron fue mover las fronteras, varias fronteras. Y ese movimiento de fronteras no es inocuo. Es decir, que hay que ver cuáles son las consecuencias de ese movimiento de fronteras que ocurrió en ese momento. Un movimiento de fronteras de varios tipos, desde cuáles son los mecanismos que yo puedo utilizar legítimamente para hacer el trabajo político, el movimiento de fronteras de que ya es inapelable el problema de las injusticias en el término de las pensiones, o es inapelable el hecho de que la sociedad realmente está en un punto límite de hartazgo y de sufrimiento también con el modelo, etcétera. Yo creo que hay varias fronteras que se han movido y que lo que hay que analizar desde esa perspectiva es qué es lo que va a ocurrir. Ahora, eso por un lado, que habrá que ver qué ocurre con eso, pero por otro lado, honestamente también uno tiene que ver, yo creo que cuando yo pienso en los análisis o el análisis que yo hacía al comienzo del lazo social, lamentablemente y de las maneras en que se gerencian los conflictos y que se gerencia la manera de relacionarse entre las élites y la ciudadanía, la manera de que se construyen las relaciones entre las personas, yo la verdad creo que hay mucha cosa que sigue ahí. Es cuestión de ir a ver cómo se estructuran hoy los debates sobre la emergencia sanitaria, ¿no? Para ver cómo muchas cosas solamente se repiten y es como colocado en otro lugar varias cosas que se están reiterando. O sea, para decirlo en simple, no, no, las cosas de fondo no se han cambiado. Hay fronteras que se han movido, habrá que ver cómo se reconstituye el escenario, pero hay muchas cosas que están ahí, algunas necesariamente van a quedar ahí, porque el problema de las desigualdades solamente lo podemos ir transformando con mucho tiempo y con mucha fuerza. Sí. Y como complementando un poco esto último en torno a cómo nos pilla como sociedad el coronavirus y en qué medida eso puede estar relacionado de manera positiva o negativa, o más bien obstaculizando o facilitando el enfrentamiento a esta pandemia, el propio estallido. ¿Cómo crees que nos toma en términos de disposiciones, justamente de cómo se había ido corriendo un poquito la frontera, las capacidades institucionales, políticas, sociales, en que nos pilla esta pandemia a nivel mundial? ¿Crees que el estallido social del año pasado y los cambios que había comenzado a provocar eh, pueden ayudar a leer de alguna manera el cómo estamos enfrentando hoy o cuál es la disposición que tenemos hoy frente a esta pandemia a nivel mundial? Eh, yo creo que bueno, siempre los acontecimientos están abiertos. Yo creo que las situaciones no determinan, o sea, no determinan a las sociedades necesariamente que atraviesan, ponen el marco, eso sí, y a veces hay muy poco espacio de actuación, pero son las personas y las sociedades que hacen que las situaciones sean ventajas o desventajas. Y entonces es difícil afirmar con certeza.
eh, si va a ser una ventaja o va a ser una desventaja. Puedo decir lo que pienso que eventualmente podría eventualmente eh, eh, significar. Y quizá, y quizá en eso cuando uno dice, cuando habla de las posibilidades, también dice sus propias esperanzas, ¿no? También. Pero quizá, pero yo creo que esta es una oportunidad, quizá, aunque podría ser una oportunidad para construir esta cosa del distanciamiento social, para construir una cierta eh, autonomía relacional en el sentido de, autonomía relacional en el sentido de que tener más conciencia de nuestras interdependencias relacionales en eso, ¿ah? En ese sentido. Ser más discriminadores de lo que está en el mundo, eso es autonomía, discriminar y tener un juicio propio, pero al mismo tiempo teniendo mucho más conciencia de nuestras interdependencias. Yo creo que eso ha producido, estamos muy o sea, aislados ahora, nos distanciaremos después probablemente, pero yo creo que este aislamiento puede ser una oportunidad para esas dos cosas, o sea, como para tomar un poco de distancia, de autonomía, pero al mismo tiempo yo creo que difícilmente hoy, eh, un momento como hoy, uno está tan consciente de sus interdependencias con los otros y creo que eso está muy bueno. Y luego la otra cosa tiene que ver con que también hoy, después de un tiempo en el que, y con razón, hemos estado muy ligados a la cuestión de la demanda, de, de las exigencias para uno, yo creo que también es un momento que nos cae en la cara nuestros deberes con la colectividad, ¿no? O sea, es un momento realmente que el deber con la colectividad es una cuestión extremadamente fuerte, porque no sé, hay sectores de la población para las cuales esto no es un riesgo vital, pero que están cumpliendo porque es un deber con la colectividad, es un deber con los otros, y eso yo creo que es una oportunidad. Creo que es una oportunidad también porque yo creo que lo que nos ha ocurrido también podría eventualmente hacernos pensar nuestros estilos de vida. Y yo creo que eso es súper importante. Y entonces, junto con las demandas que tenemos que ponerle a los otros, el Estado, como hace un replanteamiento de los estilos de vida. Y eso nos toca a todos, ¿ah? Nos toca transversalmente a la sociedad, a los con mayores privilegios, con los menores privilegios, los estilos de vida, nuestros estilos de vida. No son los estilos de vida necesarios para tener una relación armónica con la naturaleza, nuestros estilos de vida no son los estilos de vida que nos están permitiendo tener una relación armónica con los otros. Entonces hay una revisión que creo que hay que hacer. Yo creo que es como el lado positivo, quizá mis esperanzas entran en todo esto, pero ojalá esto pudiera ser una oportunidad para eso. Y sobre todo que algunas de las cosas que yo había mencionado antes, que a los que nos ha llevado esta mezcla entre neoliberalismo y lógicas societales muy erosivas que han continuado funcionando en la sociedad, eh, quiero que poner en cuestión estas lógicas, ¿no? O sea, que la pura confrontación no ayuda, que el egoísmo disfrazado de reclamo moral no ayuda, que el tic de la superioridad moral, que es yo soy superior a ti porque yo pienso algo que es superior a ti, si tú piensas diferente, entonces no, es un verdadero riesgo para la vida en sociedad. Todo ello está contramano a la solidaridad y a la defensa de la pluralidad y la singularidad que esta pandemia nos muestra. O sea, que las situaciones que debemos enfrentar son muy plurales y son muy singulares. Probablemente hoy lo vemos todo mucho más homogéneo, pero cuando tengamos que comenzar a salir de esta situación, será más claro con nosotros. Y entonces, bueno, eso pienso. Y bueno, vamos a seguir pensando, este es un proceso que lo tenemos encima, ¿no? Y estamos tratando de vivirlo primero, y de pensar también en el colectivo. Creo que en eso tienes bastante razón. Eh, Esta obligación un poco de estar más solos tal vez nos hace darnos cuenta lo mucho que necesitamos al otro. Y es interesante pensar
que habían algunos eslogans o habían algunas como manifestaciones colectivas que el estallido habían planteado en torno a eso mismo, ¿no? Esto de ahora que nos encontramos no nos soltemos más, Mm, pareciera ser que ahora se vuelve en una frase mucho más sentida, que estamos obligados a dejar de lado porque tenemos que aislarnos, ¿no? Pero no queremos soltarnos, hay algo ahí que es bien emotivo, que eriza un poco los pelos y que también creo que a propósito de esta apuesta que tú estás haciendo de decir cuáles son tus esperanzas, bueno, también creo que es parte de las esperanzas de todos quienes trabajamos en ciencias sociales y creemos en este tipo de necesidad de lo colectivo, ¿no? ujú. Eh, Sin olvidar los riesgos que todo esto implica. Yo creo que hay que hay un riesgo muy grande que es que está en juego acá y que es finalmente cómo estas situaciones también pueden ser aprovechadas, y ahora estamos hablando en términos globales, para volver sentido común cosas que no eran sentido común para mm, nosotros, que son formas no democráticas y formas muy restrictivas de las libertades, mm, eh, que yo creo que son un riesgo. Por el contrario, o sea, además de todas estas esperanzas, creo que hay verdaderas razones, cuando uno lo ve en términos más globales, mm, de tener algunas aprensiones de lo que esto va a significar. Al final, eh, es un riesgo para las democracias y es un riesgo para la libertad, el camino que tome, lo que, el manejo que se vaya a dar a lo que ha acontecido, ¿no? mm. O sea, digo, en términos de del riesgo sanitario que implica y las medidas que han, sin ninguna discusión, eh, parece legitimar formas más autoritarias Mm, eh, de, de, de gobierno sí, es y cierto. más Bueno, restrictivas de la libertad también. Así que yo creo que vamos a necesitar efectivamente no soltarnos, pero tratando de considerar que el mundo es mucho más amplio y mucho más ajeno que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros consideramos. Va a estar así es, en juego eso para adelante. así es, Katia. Bueno, queremos agradecerte este encuentro. Sabemos que estás muy ocupada con muchas tareas y en ese sentido agradezco yo personalmente el tiempo que has dedicado a esta conversación. Accidentada, incluso tuvimos que cambiar de locación, ¿cierto? Porque los problemas de audio propios de esta nueva condición en la que nos encontramos para tratar de compartir el conocimiento, para reflexionar en conjunto, estamos seguros y como facultad y como universidad que esta conversación que inaugura este programa de páginas sociales va a ser súper bien recibido y va a despertar también muchas reflexiones en torno a lo que estamos viviendo. Así que te agradecemos mucho tu participación y tu disposición para acompañarnos. No, como ya lo dije antes, muchas gracias por la oportunidad. Se agradece toda oportunidad de poder abrir el diálogo. Yo creo que es esencial y de poner en tensión opiniones y visiones diversas.